Porque mientras el mundo habla de un Dios de amor, ignora la santidad y la justicia de Dios. Y este pasaje nos recuerda que el pecado tiene consecuencias eternas, amados. Dios no solamente revela el cielo nuevo y la tierra nueva y la vida eterna, sino que también nos advierte claramente acerca del lago de fuego y de los pecados que separan al ser humano de Dios. Este versículo, como podemos ver ya en nuestra pantalla, no fue escrito para asustarnos, sino para llamarnos al arrepentimiento, a la fe verdadera y a una vida transformada. Vamos a ver aquí cómo se nos describe a las personas que serán lanzadas al lago de fuego. Hoy vamos a ver qué pecados menciona este pasaje y por qué son tan graves delante de Dios. Y cómo Jesucristo ofrece salvación y perdón a todo aquel que se arrepiente sinceramente. Entonces vamos a ver cómo aquí se nos describe a las personas que serán lanzadas al lago de fuego. Número 1, la Biblia dice los cobardes. Los cobardes. Esta palabra cobardes es la palabra griega deigos. Y esta palabra se traduce temerosos. Estas personas, cobardes, encabezan la lista por cuanto, fíjense, es el primer pecado que se menciona, que serán lanzados al lago de fuego, porque no tuvieron el valor de cargar la cruz de Cristo. Estos son los cobardes, los que escogieron la vida y el camino fácil, la puerta amplia y espaciosa que conduce a la perdición, los que temen dejar al mundo y negar el yo, los que temen tomar una posición por Cristo, los que temen ser compañeros o identificarse con los cristianos, aquellos que les da vergüenza el cristianismo, aquellos que dicen, no, yo no soy cristiano, o aquellos que son de la secreta, son cobardes. Y vemos aquí en la pantalla que esta es la vida donde tú eres el rey, ¿verdad? Donde tú eres el rey, donde tú determinas el bien y el mal en tu vida. Es el camino de los apetitos y de las pasiones desordenadas. Y estas personas en el día de la prueba tuvieron miedo y vergüenza de mostrar de quién eran y a quién servían. Son las personas que en las pruebas se amargan contra Dios, son las personas que no quieren saber nada del Señor. Hoy en la tarde les quiero contar que estuvimos con una familia de nuestra iglesia que anoche se les incendió su casa. Y fuimos Cristian y yo, y la casa sí está, todo el segundo piso totalmente quemado, pérdida total, ventiladores quemados, lámparas quemadas, techos quemados, escritorios, computadoras, un incendio, un incendio. Yo nunca había estado en una casa que se había incendiado de esa manera y fuimos, repito, mi hijo y yo, y estuvimos con ellos y estuvimos compartiendo la palabra de Dios en el piso de abajo, todo olía quemado, plástico quemado y todo. Y es precioso verlos cómo estaban con la determinación de seguir alabando y adorando al Señor. Dice la Biblia que cuando Job murieron sus hijos, su ganado y todo lo que perdió, dice, se postró y adoró. Pero bueno, los que no hacen eso son los cobardes. Dice Romanos 1:16. Romanos 1:16, ahí tienen los versículos en pantalla, aunque el versículo deben de leerlo en su casa, en su Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. No me avergüenzo. Entonces, yo espero que no haya aquí ningún cobarde que le dé pena, vergüenza, como Pedro que negó 3 veces al Señor. En segundo lugar, número 2, tenemos a los incrédulos. El segundo pecado es la incredulidad. Y esta palabra viene del griego apistos. Apistos.
Y esto significa no dignos de confianza o en quien no se puede creer, en quien no se puede creer. Y esto se refiere a los que no quisieron creer, a los que no quisieron depositar su confianza en Cristo Jesús. Esos son los incrédulos, los que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no creen que Él es el Salvador del mundo, los que rechazan a Jesucristo, su muerte en la cruz por sus pecados, los que profesan a Cristo, pero viven vidas hipócritas, ¿verdad? Que demuestran con su comportamiento pecaminoso que en realidad no creen en el Señor. Y tenemos ahí algunos versículos. Tenemos Juan 3, 18 al 21, que dice la Biblia, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Y por todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, como vemos aquí en pantalla, la condenación o el juicio será más fuerte porque o para el que vio y conoció la luz, pero no respondió. ¿Por qué? Porque no respondió a la luz. ¿Y cómo se responde a la luz que Dios nos da a través de su palabra todos los días? Y vamos a ver algunas formas como Dios expresa su naturaleza, cómo expresa su deidad. Pero la gente no quiere creer, preguntando, aclarando dudas, investigando. Y esto se llama deshonestidad intelectual. Dice la Biblia que los llevó a amar más las tinieblas que la luz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este pecado de la incredulidad es un pecado tan grave? Es un pecado gravísimo, muy, muy grave. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque por el cúmulo de evidencias que existen para creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Vamos a ver la primera cúmulo de evidencia que presenta Dios a través del universo. A través del universo. ¿Ok? Ahí tenemos dos versículos, Salmo 19, 1 y 2, y Romanos 1, 19 al 20. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 19, 1 y 2, y dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1, 19 al 20, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Fíjense lo que dice la última parte del versículo. De modo que no tienen que, no hay excusa, no hay excusa. Recuerden que la semana pasada hablamos de que Dios puso la eternidad en cada ser humano. Y también aprendimos de que los que mueren sin la ley serán juzgados por la ley de sus conciencias. Recuerden que se menciona varias veces la palabra por sus obras, ¿verdad? Esa ley que Dios puso, así que no hay excusa. En segundo lugar, tenemos los milagros de Cristo y de los apóstoles. Hay evidencia que sobra
los milagros de Cristo, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, levantando a los muertos, el milagro de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. En tercer lugar, tenemos la vida y la resurrección de Cristo. La vida y la resurrección de Jesucristo. Y ahí podemos ver en 1 Corintios 15, del 12 al 19, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero guárdenlo para que ustedes puedan extender su estudio. Y vemos que a Cristo se le llama el precursor de la historia. Cristo es el precursor de la historia. Y yo te pregunto, ¿conoces tú la vida de algún otro hombre a quien tú pudieras comparar con Cristo? Mencióname a uno solo. A Buda, a Mahoma, a Gandhi, a Maharashi, Hashi Popashi, algún papa o algún otro santo. ¿Habrá alguien que se pueda y llegue a la altura de Jesús? No lo hay. En tercer lugar, tenemos la tercera evidencia en la que Dios se manifiesta a la humanidad y se llama la Biblia. La Biblia. Vamos a ver lo que dice, y abramos nuestra Biblia en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice Dios en su palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Miren nada más, sino que los santos hombres de Dios escribieron, hablaron, siendo soplados, inspirados. Esa palabra inspirados es soplados por el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios dio su palabra? Soplándole a los hombres de Dios, a los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles del Nuevo Testamento, le sopló. Me acuerdo cuando yo iba en la secundaria y no sabía, y teníamos un examen, y se distraía el maestro, y nos gustaba sentarnos con la más aplicada del salón. Y bueno, era trampa, ¿verdad? Pero le decíamos, oye, sóplame la tercera, sóplame la letra A. Y ya cuando ella te decía, ya le ponías. Pues así el Espíritu Santo les soplaba, les decía qué escribir y un montón de evidencia a través de la palabra. Entonces yo te pregunto, ¿ya conoces la Biblia? ¿Realmente la conoces, como dice en la pantalla? ¿La has estudiado en sus pruebas científicas, históricas, geográficas, arqueológicas, lingüísticas, etimológicas, geológicas, biológicas, psicológicas, históricas, etcétera, etcétera? ¿Conoces sus cientos de profecías que se han cumplido? Yo creo que si sigues siendo un incrédulo, no es porque no puedas creer o porque te falten evidencias, amados, sino porque no quieres creer. Así que un incrédulo no es porque no pueda creer, y entiéndanlo bien, no faltan evidencias, simplemente hay personas que no quieren, han decidido no creer. Y tu incredulidad es el resultado del libre y del libre ejercicio de tu voluntad. ¿Por qué no crees? Porque no te conviene creer. Y ahí vamos al tercer pecado. Número 3,
vamos a hablar de los abominables. Los abominables. O contaminados les podría yo también poner. Esta viene del griego bedeluso y esta palabra significa contaminado, que apesta por haberse contaminado. ¿Quiénes son estas personas? Voy a decir muchas cosas. Son los mundanos, los que viven vidas mundanas materialistas, los que estiran sus manos para tocar y probar las impurezas, las lujurias del mundo, los que rehúsan separarse de los placeres y posesiones de este mundo, los que rehúsan volverse a Dios. Como dice aquí, son las personas que han permitido que la maldad del mundo los envilezca. Son los que permiten que el mundo los contamine. Son los que permiten que el mundo los infecte y finalmente los haga iguales a ellos. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 4, dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí voy a dar muchos ejemplos. Por ejemplo, una persona aparentemente honesta puede convertirse en un ladrón. ¿Por qué? Por una mala amistad. ¿Cuántos ladrones se convirtieron en ladrones? Por juntarse con ladrones, por querer dinero y aprender las mañas de otros ladrones. Una muchacha aparentemente pura puede convertirse en una prostituta por una mala amiga, por una mala influencia, por una amiga que se acuesta con sus novios, que prostituye su cuerpo, en una actriz porno, influenciada por amigas o influenciada por amigos. Todos estos que estoy mencionando son los abominables, hermanos. Existen mujeres y hombres que comenzaron así y después se envilecieron a tal grado que descendieron al nivel animal. ¿Cuántos jóvenes comienzan a consumir drogas por presiones de amistades? ¿O cuántas personas honestas terminan rompiéndose por convivir con gente fraudulenta, ¿no? O corrompiéndose por vivir con gente fraudulenta. ¿Y cuántos empiezan viendo contenido pornográfico por curiosidad y terminan y son esclavos del pecado? O empiezan apostando y escuchan los comerciales de la televisión y empiezan a apostar y son ludópatas, son esclavos de la apuesta, ¿verdad? Quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir, porque no está en su pantalla, no se lo pasé a Diana, pero hay personas que les pasó exactamente lo que estoy mencionando. Algunos se arrepintieron, otros no, pero que fueron influenciados por otros. Número 1, apúntenlo. Tenemos a Salomón, al rey Salomón. El rey Salomón comenzó siendo un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios, pero dice la Biblia que sus mujeres desviaron el corazón de Salomón hacia la idolatría. Desviaron su corazón al pecado, a la inmoralidad y a la idolatría. Apunte Primera de Reyes, capítulo 11. En segundo lugar, tengo el ejemplo en la Biblia de Roboam. Roboam rechazó el consejo de los ancianos del pueblo de Israel y dice la Biblia que siguió el consejo de jóvenes inmaduros y orgullosos. Y por esta mala influencia, el reino de Israel se dividió. Roboam, Primera de Reyes, capítulo 12. En tercer lugar, tenemos a Acab. Acab, que fue influenciado por la reina Jezabel, quien lo impulsó a la idolatría, la injusticia y a la persecución de los profetas. Otro ejemplo, Lot. Lot, ¿verdad? El familiar de Abraham,
que escogió vivir cerca de Sodoma, y poco a poco la influencia de esa ciudad afectó su familia y su vida espiritual. Y finalmente tengo a Judas Iscariote. Judas Iscariote permitió que la avaricia y la influencia de los enemigos de Cristo endurecieran su corazón hasta traicionarlo por 30 miserables monedas de plata. Así que el mundo, ahora sí podemos regresar a la pantalla, nos puede quitar la salud, nos puede quitar las propiedades, nuestro trabajo, pero lo único que no nos pueden quitar es nuestro consentimiento. Es nuestra moral. Y hermanos, aquí estamos hablando de los abominables. No te dejes influenciar por el movimiento LGTBI, por la nueva tendencia de izquierda progresista que hay en el mundo, con las enfermedades y las curas y tanta mentira que hay, los youtubers y tantas cosas que están saliendo. Pídele a Dios no ser influenciado. Número 4, tenemos a los homicidas. ¿Qué es un homicida? ¿Por qué Dios castiga con el lago de fuego a los homicidas? Esta palabra viene del griego phoneus, con PH, poneus. Y esta significa asesino homicida. Y la pregunta es, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? ¿Serán acaso todos aquellos que alguna vez mataron a alguien? Ahora, Cristo mismo nos los explica en el capítulo 5, versículo 21 y 22 de Mateo. Vamos a leer Mateo 5, 21 y 22. La Biblia dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, fíjense lo que dice Jesús, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, aquí tenemos una palabra que dice necio, ¿verdad? Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esta palabra necio es la palabra raca, R-H-A-K-A, raca. Y esta palabra involucra envilecer o vacío, y también se traduce, perdón por la palabra, no está aquí en la pantalla, se traduce y está traducido en algunas versiones como la palabra imbécil. Imbécil. Imbécil es una palabra fuerte, es una palabra despreciativa, es como decir necio a principios del Nuevo Testamento, que eran llevados ante el concilio, ¿verdad? Decir imbécil, despreciar o hacer menos a alguien, ¿no? Y luego tenemos otra palabra que es fatuo. Cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto, y vemos una dura condenación al infierno de fuego. Acuérdense que los que están en el infierno luego se van a pasar al lago de fuego, no lo olviden. Esta palabra fatuo es la palabra moros. Moros, y esta palabra incluye la burla del corazón y del carácter de la persona ofendida. Ahora, por estas palabras del Señor, deducimos que Dios no ve el hecho de que una persona jale el gatillo. Porque muchos me preguntan, pastor, ¿y si Argentina tiene que defender a las Malvinas y me mandan a la guerra? O si en México el gobierno tiene que pelear contra el país vecino, Guatemala o Belice, o en Estados Unidos si te mandan y eres cristiano a Irán a pelear contra los iraníes, y si eres israelita y vives en Israel y te mandan y eres cristiano
y te mandan, o si eres policía, significa que no puedes matar a alguien. Vamos a entender esto. Dios no ve el hecho de que una persona jale el gatillo de un arma, sino que Dios ve el motivo. Ahí está. Acuérdense que Dios ve el corazón. Dios ve el motivo por el cual ese gatillo fue jalado. Y es por esa razón que muchos que han matado en las guerras no serán culpables de homicidio ante Dios. Así es. Muchos soldados, policías, judiciales, guardia civil, por cuanto lo hicieron en defensa propia. Hay países donde se te permite tener un arma. Por ejemplo, aquí en México está permitida, creo que hasta calibre 38, y es muy difícil. Tiene que ser un arma reglamentaria, es dificilísimo. Tienes que ir al ejército, a Sedena, tienes que tramitar un permiso. Son muchos trámites, muchos trámites. Pero dentro de nuestra Constitución se puede tener, mientras esté registrada. Si alguien se mete a tu casa y quiere violar a una de tus hijas o a tus hijos, se mete a tu casa y estás en peligro, tú puedes accionar el arma y matar a esa persona. No sé en otros países. Por ejemplo, mi papá me cuenta que allá en Dallas, por ley tienen que estar todos armados. Y vaya, los americanos, si hubiera una guerra civil, están totalmente armados todos los civiles. ¿Cuál es el problema de la gente en Irán? Que está en contra de los ayatolas, que como son gobiernos muy dictatoriales, no tienen armas el pueblo. Entonces el pueblo no puede agarrar las armas e ir contra su gobierno, lastimosamente y tristemente, ¿verdad? Para defenderse de la tiranía de estos gobernantes malos. Entonces, cuando una persona, un policía, tira para defenderse o para defender a un inocente, no es un homicida. En Éxodo capítulo 20, en el versículo 13, la Biblia dice, no matarás. Y se usó la palabra hebrea ratzá. Ratzá. Y esta palabra, ratzá, fíjense lo que significa: matar con premeditación, alevosía y ventaja, o matar por venganza o codicia. Entonces, si tú eres un soldado y vas a la guerra y dices, ¡ay, mugres chinos, mugres iraníes!, y tienes odio contra ellos y matas, eso ya es homicidio. Pero cuando haces en defensa propia o es tu vida la de otra persona, ya no es homicidio. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo 21, 12 al 14. Por favor, les recuerdo que los versículos no están en su pantalla para que ustedes abran su Biblia. Éxodo 21, 12 al 14. La Biblia dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, miren lo que dice, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. Muy bien, entonces vemos que en el Nuevo Testamento, el que odia a su hermano es culpable de homicidio. Aquel que dice me voy a vengar, lo voy a matar, ahora que se descuide, lo voy a seguir, lo voy a matar a escondidas, eso es homicidio. Dejemos la venganza al Señor. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan 3, 14 y 15. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, hermano, no tienes que matar a alguien.
Cuando tú odias a alguien, estás en el pecado de homicidio, vas al lago de fuego. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces el homicida no es el que entierra el cuchillo, el que jala la pistola, es el que aborrece a su hermano, ese es homicida. Hay tantos que han matado, asesinado, violado, caen dentro de todos estos pecados, no heredarán el reino de Dios. Y ten cuidado de no tener odio contra nadie en tu corazón. Ahora vamos número 5. Número 5, vamos con los fornicarios. Con los fornicarios. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca y qué nos revela la Escritura. La palabra fornicarios viene del griego pornos. De ahí viene la palabra pornografía, pornógrafo y todo lo que se deriva. Y significa cualquier relación sexual ilícita. Y aquí nos está hablando de los sexualmente impuros. Se incluye relaciones antes de casarse, con otra persona que no sea el cónyuge, con una persona del mismo sexo, con animales, pornografía, prostitución, incesto, homosexualidad, masturbación. Todo eso, hermanos, cae dentro de la categoría pornos. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 13 al 20. 1 Corintios 6, 13 al 20. La Biblia dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Palabra de Dios. Tenemos en sexto lugar los hechiceros. Los hechiceros. Todos los que creen en la astrología, mucho cuidado. La adoración al diablo, la lectura de manos, futurología, limpias de huevo, limpias de gallina, conjuros, hechizas, invocar muertos. Esta palabra viene del griego pharmakekos. Interesante, de ahí viene la palabra farmacia. En inglés dice drugstore, drogas. Es increíble, no quiero profundizar en esto, pero hay una terrible relación entre los drogadictos, los que se drogan, los drogadictos, por supuesto que se drogan, con el fármacos. Están bajo una brujería, están bajo un embrujo, bajo una cadena satánica diabólica. Todos los que se drogan
Están bajo un poder de Satanás terrible. Bueno, también está hablando de brujos, de drogadictos, de magos, de mediums, que hacen limpias por medio de hechizos o conjuros. ¿Y qué dice la Biblia? Ya Dios había prohibido fuertemente en el Antiguo Testamento las prácticas del ocultismo, amados. Abramos nuestra Biblia en Deuteronomio 18, del 10 al 13. La Biblia dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Ha de morir, se condenaba con la muerte en el Antiguo Testamento. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y bueno, México, como en América Latina, Cuba, Venezuela, son países que hasta nuestros gobernantes se hacen limpias. Es una verdadera tristeza. Nuestro pasado presidente, nos contaban a mi hijo Cristian y a David, cuando fueron a la sierra de Oaxaca de misioneros, que él era un frecuente visitador de los chamanes, nuestro expresidente, y se hacía limpias allá con los brujos, ¿verdad? Y algunos no dan un paso si no consultan su horóscopo. Un cristiano no consulta las estrellas, un cristiano consulta al creador de las estrellas, a Dios, por favor. No podemos permitir que nos lean la mano ni que nos lean las cartas. No es un juego, es la ouija, todo eso, la cuija, ouija, como le digan. Esto es pisar los terrenos de Satanás, abrir las puertas para que demonios entren a tu vida. Y si lo has hecho, arrepiéntete y confiésalo a Dios. Confiésalo a Dios, porque vas a ser muy atormentado por el diablo. Número 7, tenemos a los idólatras. Idólatras. Esta palabra viene del griego eidón, que son los ídolos. Ilatris, servicio o adoración. La idolatría es un pecado que se condena en el lago de fuego. Es pues la palabra idólatras, el que sirve o adora ídolos. Ahora, en el Antiguo Testamento, en primer lugar, Dios ordenó, al dar la ley, en Éxodo capítulo 20, del 4 al 5, voy a esperar a que lo encuentren, Éxodo 20, del 4 al 5, ¿qué dice la Biblia de la idolatría? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vemos que entonces Dios visita hasta la tercera y cuarta generación
en una maldición a los que se inclinan a las estatuas, honran a las imágenes, y Dios dice, no te inclinarás ni las honrarás. La Biblia también nos muestra lo ridículo de lo que es la idolatría. Y esto lo podemos ver en el Salmo 115, versículo 3 al 8. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 115, del 3 al 8. Leamos. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Qué ridículo, ¿verdad? Los que adoran las estatuas. Dice, semejante a ellos son los que los hacen, igual de ridículos. Y cualquiera que confíe en ellos. La Biblia lo dice en una forma de burla del hombre que talla un árbol, le da figura de un ser humano para luego vestirlo, ponerle ojos, boca y rendirle culto, darle dinero y hasta darle una ofrenda de comida o de dinero o de lo que sea. La Biblia dice, tienen ojos, no ven, oídos no oyen, boca no hablan, ojos no ven, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, en segundo lugar, letra B, también se condena. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y también la Biblia nos dice que la idolatría es avaricia. Efesios 5:5. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y se menciona ahí, ¿verdad?, la palabra idolatría. Honrar imágenes, prenderles veladoras, todo esto no está en la Biblia, son tradiciones de hombres, tradiciones, malas tradiciones que Dios no enseña en su palabra. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, la Biblia dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, la fornicación puede ser idolatría. ¿Cuánto tiempo inviertes al día fornicando, viendo pornografía, viendo inmoralidad, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos? Es idolatría. Idolatría, ¿qué es la idolatría? Idolatría es amar algo o a alguien más que a Dios. Tú dirás, yo no adoro ninguna imagen. Yo no le prendo veladoras a nadie. Yo no adoro santos ni le pido a los santos. Pero la idolatría es amar a alguien más que a Dios. Vean lo que dice Mateo 10:37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Yo ya tuve la tristeza de que un hijo se haya ido al cielo con Jesús, mi hijo Estéfano. Es una prueba muy, muy difícil. Pero ahí también se prueba si yo amo más a Dios que a mi hijo. Hay papás, madres que dicen, Dios todo menos mi hijo, todo menos mi hija. Y llegan a perder hijos y se apartan de Dios. ¿Qué pasó? Era idolatría. Dios quiere que soltemos todo lo que amamos más que a Dios. A lo mejor tu carro, tu casa, tu trabajo, tu novio, tu novia, todo el día pensando en el novio, todo el día pensando en la novia, todo el día soñando despierta,
¿verdad? En el amor, no en Cristo, no en su palabra. Todo lo que quite el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Puede ser tu novia, tu esposa, tu trabajo, amigos, carros, etcétera. Número 8, los mentirosos. Y con esto terminamos. Los mentirosos. Pseudos. Los pseudos. Son los no sinceros con ellos mismos, los que no hablan la verdad en su corazón. El Salmo 15, versículo 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará al cielo? ¿Quién estará en la ciudad santa, en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Los hipócritas que quisieron mentir viviendo vidas dobles se parecen al diablo. Juan 8:44, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él es mentiroso desde el principio y cuando habla de suyo habla. El cristiano no puede ser mentiroso. Los mentirosos no heredan el reino de Dios. Cuando tú dices una mentira, tienes que hacer otra mentira para tapar esa mentira. Y luego se te olvida qué mentira dijiste y se expone porque te encontraron en contradicciones. Y es lo que hace la policía. Los buenos agentes interrogan y son tan profesionales para interrogar que saben cuando tú estás comenzando a mentir y cuando estás inventando algo, ¿verdad? Aquí hubo un caso de una madre que mató a su hija, modelo, ex reina de belleza, quizás lo escucharon en sus países, y estaba la madre pasando unos días con su hijo y con su nuera, y llevó una pistola, o sea, ella fue con la intención de matarla. Y la madre estaba tan apegada a su hijo que pensaba que ella le había quitado a su hijo, ¿verdad? Y es lo que dijo cuando la mató, le dio 6 disparos en la cabeza y alrededor de la cara. Y el hijo se esperó a que la madre se fuera y pasaron 24 horas antes de que él diera aviso a las autoridades diciendo que el niño tenía que tomar lactancia de la madre muerta. Puras mentiras, puras mentiras. Ya la madre en 24 horas huyó, se fue a Venezuela, la agarró la Interpol y ya está aquí presa en México, ¿verdad? Vemos cuántas mentiras dicen los políticos también. Es impresionante la cantidad de mentiras, ¿verdad? Entonces vamos a resumir que la cobardía, vamos a ponerlo, ¿ok? La incredulidad, el permitir que te contamine el mundo, el odio de no querer perdonar a alguien, la inmoralidad, las prácticas de la hechicería, el tener otros dioses y la mentira e hipocresía merecen la condenación eterna en el lago de fuego. Cuidado con la mentira, porque también es un pecado grave delante de Dios.